Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta parte vamos a analizar un poco lo que es la materia de legislación educativa, dada por el doctor Armando Arcega Cárdenas y por su servidor, que es el doctorante. Y vamos a hablar un poco de los sustentos legales para la educación. Comenzamos con el primer apartado del título, que nos dice Derecho a la educación. En el capítulo 1, que nos habla de disposiciones generales, nos dice que todos los individuos tenemos derechos y garantías a estar bien, ¿sí? Y que también tenemos derecho a recibir reconocimiento de validez oficial por algún estudio que hemos realizado. En el capítulo 2, resumen, podemos ver de que nos está hablando del derecho a la educación que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas. En este caso, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes en su propio derecho y también como algunas obligaciones que deben de asistir hasta nivel medio superior. También deben de cubrir algunas capacidades distintas si lo hubiera, necesidades, estilos de aprendizaje, ritmos y proveer de técnicos pedagógicos y material necesario para que se lleven a cabo los primeros servicios de educación. Y aclarando en este capítulo que la educación es laica y gratuita. Después, en el mismo título, pero en su capítulo 3, nos habla acerca de la equidad y la excelencia educativa. ¿Qué es esto? Bueno, que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. También nos dice que se deben de mejorar las condiciones de vida y nos hace énfasis en la alimentación, que no solamente las personas deben de asistir a la escuela, sino que también deben de estar bien alimentados y debe de propiciar el Estado una condición alimentaria aceptable, en este caso las becas, lo mismo que los libros de texto gratuito o transporte si lo llegan a necesitar, de ida y vuelta. Después, en este mismo título, ya hablando en el título segundo de la función de la escuela, de la nueva escuela mexicana, nos dice que lo mismo que en el anterior se debe buscar la equidad, pero aquí anexa lo siguiente, una mejora continua. ¿Qué entendemos por mejora continua? Las acciones del organismo público para el logro del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y esto, a diferencia del anterior, recalca que tendrán, además de lo ya mencionado, el objetivo de desarrollar al ser humano. ¿Cómo es esto? Debe propiciarse un diálogo continuo entre las humanidades, entre las artes, la tecnología, la innovación, los factores del bienestar y la transformación social. Fortalecer el tejido social para impulsar, para evitar la corrupción, ya que ha sido uno de los males daños, de los grandes más daños que hemos tenido en México. Después, en su mismo apartado, pero en el capítulo segundo, nos habla de cuál es el objetivo de la educación. No solamente es promover, no solamente es inculcar, fomentar el amor a la patria, sino que debemos de, como mexicanos, fomentar la comprensión, el aprecio por el conocimiento, la ética, el valor cultural y la lingüística. En el capítulo 3 nos habla acerca de los criterios de la educación. Se debe de luchar contra la ignorancia, la discriminación, la violencia y también se debe fomentar el aprecio y el respeto de la dignidad en las personas, respetando religión, raza, grupos, sexo, personas, diversidad intercultural y sobre todo que vayamos y estemos enfocados a la excelencia. En el capítulo 4 nos habla de contenidos mínimos donde se ve generar la educación básica, es decir, las habilidades socioemocionales, aparte como el pensamiento, los valores, la responsabilidad social y el respeto, el amor por la libertad, la igualdad y la honradez. En el capítulo 5 del mismo título segundo nos habla de los planes y programas de estudios, qué deben de estudiar y cómo se debe estudiar. Bueno, para tales efectos se consideran los gobiernos, el municipio, así como los proyectos que vayan enfocados al contexto donde se aplicará. Esto es parte de la nueva función de la escuela mexicana.
Después nos vamos al título tercero, donde nos dice el Sistema Educativo Nacional, en su apartado del capítulo 7, la educación humanista. No solamente vamos a educar, como ya lo vimos, no solamente vamos a inculcar, como ya también lo pudimos observar. Aquí se trata de que colectivamente se apliquen los conocimientos a situaciones de la realidad para que desarrollen sus actitudes y sus habilidades y puedan resolver procesos mediante alguna producción, mediante la democracia y sobre todo aplicarlos a la comunidad como ya se vio. En el capítulo 8 nos dice y nos habla acerca de la educación inclusiva. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones que están orientadas a reducir, fíjense bien, prevenir y reducir todo aquello que puede limitar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de cada uno de los educandos. Eliminar malas prácticas como la discriminación, la exclusión y la segregación. Después de esto tenemos el capítulo 10, donde lo más importante nos dice que el educando es la prioridad del sistema educativo nacional. Aquí vale la pena considerar que aunque anteriormente se mencionaba, aquí ya se escribe por ley. Aunque por obvias razones se entendía así, aquí ya está escrito. Es una de las partes que se anexaron con la nueva reforma. Fíjense su punto más importante que a mi parecer lo hizo. Se deben establecer mecanismos que construyan la formación integral tomando en cuenta los contextos, como ya lo vimos, y sobre todo la aplicación de políticas educativas en sus diferentes modalidades. ¿Cuáles son estas? Comenzamos con el municipio, bueno, comunidad, municipio, luego lo que es el Estado y finalmente lo que es la nación. En este orden de gobierno ya no es necesario tener una línea, sino que simplemente una persona ingresa un proyecto, lo hace público y ese proyecto se le da seguimiento siempre y cuando sea votado y sea pertinente para el campo donde se va a aplicar. Y si da muy buenos resultados, se busca reproducirlo en otras entidades. Eso es lo que yo comprendí y este es mi resumen, compañeros. ¿De dónde saqué mi fuente? Bueno, pues del Diario Oficial de la Federación, el día de hoy que lo consulté y aquí está la liga. De antemano, muchas gracias por estar siguiéndome en el video. Que tengan un excelente día. Cualquier caja de comentarios le abro y estoy a su a su disposición, para poder intercambiar opiniones. Muchas gracias, compañeros y maestros. Nos vemos por aquí.